Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy vamos a hablar de la endocarditis, quizá una patología rara, pero que cada vez que nos enfrentamos a ella, nos vemos enfrente de una patología con una alta mortalidad, que es demasiado compleja y que pone a prueba todo nuestro conocimiento de farmacología, infectología, cirugía, imágenes cardiovasculares e inclusive nos propone retos éticos a la hora de abordarlos. Y por eso les damos la bienvenida a esta charla de las guías del 2023 de endocarditis, uno de nuestros temas favoritos en el Hospital Militar Central. No sobra decir que esto es material de formación, de ninguna forma es un estándar de calidad, tampoco son políticas del Hospital Militar Central y es material que va dirigido a estudiantes, internos, residentes, médicos rurales y hospitalarios del Hospital Militar Central. Antes de hablar puntualmente de la guía, sabemos que hay muchos uh, estudiantes que revisan estos videos y por eso vamos a dedicar unas 4 o 5 diapositivas para simplemente empaparnos un poquito del tema de endocarditis, porque la guía asume que ya tienes cierto conocimiento en esta patología. Por ejemplo, no nos ofrecen una definición de ella. La definición, muchos concuerdan que es una condición en la cual los tejidos dentro del corazón y las válvulas cardíacas se inflaman y se edematizan y además se enrojecen. Y esto no necesariamente tiene que ser secundario a una infección. Por eso hablamos de endocarditis infecciosa y más adelante hablaremos de endocarditis con cultivos negativos y endocarditis no infecciosa, pero no nos adelantemos. La incidencia es realmente rara, 1.5 a 11.6 casos por cada 100.000 habitantes por año, y el compromiso valvular en su mayoría es sobre válvulas nativas, aunque no es tan frecuente. Las prótesis valvulares y los dispositivos intracardíacos como marcapasos, cardiofibriladores, resincronizadores hacen parte del espectro de esta enfermedad. La epidemiología y la microbiología de la endocarditis infecciosa varía a lo largo del globo terráqueo. En Sudamérica es un comportamiento muy parecido a lo que pasa en Norteamérica, y aquí el germen más frecuente usualmente son los cocos gram positivos, entre ellos Staphylococcus aureus y Streptococcus, aunque cada vez, como veremos más adelante, las distintas cohortes que se han investigado nos muestran una mayor prevalencia y una mayor tasa de infecciones por enterococos. Y por eso se hace un esfuerzo en esta guía del 2023 para hablarnos de bacteremias por enterococos como parte del espectro que tenemos que investigar para endocarditis. Este dato es crítico. La mortalidad en las distintas revisiones y registros nos hablaban de una mortalidad del 25%, pero esa mortalidad es muy variable. Puede ser tan baja como un 10 al 11% o tan alta como un 40 al 50% con una simple decisión. Y es por eso tan importante revisar estas guías y conocer acerca de la endocarditis infecciosa. Como veremos, las decisiones que vamos tomando y lo que le va pasando al paciente a lo largo de su evolución van definiendo el destino que va a tener, bien sea fatal o la supervivencia con o sin secuelas. La fisiopatología es algo compleja, toda vez que una vez ingresa el microorganismo, bien sea porque el paciente se lo inocula a sí mismo cuando son personas que que usan o abusan de fármacos recreacionales parenterales, o cuando el paciente tiene una bacteremia, o cuando de pronto por algún procedimiento que tiene ingresa la bacteria al torrente sanguíneo, aparece una bacteremia. Usualmente uno pensaría que la bacteremia es suficiente para hacer una endocarditis, pero no, realmente necesitamos un cóctel, un conjunto de situaciones que se juntan para favorecer la aparición de una vegetación y endocarditis. Entonces, además de la bacteremia, también se requiere estructuralidad del paciente. Y es que vamos a necesitar un daño valvular, un daño endotelial, un daño en el endocardio que expone la matriz endotelial y la membrana basal del endotelio y genera factores de coagulación, favorecen inicialmente un trombo aséptico. Entonces necesitamos un daño valvular para que se forme un trombo
Ese trombo en el escenario de una bacteremia comienza no solo a agregar plaquetas y a agregar fibrina, sino que las bacterias en esta imagen en forma de puntos amarillos se van agregando también y quedan atrapadas dentro de esa vegetación trombótica no bacteriana. Y poco a poco las bacterias comienzan a crecer en conjunto con el trombo y fibrina y se genera allí un ambiente rico en bacterias, en plaquetas y fibrina que es muy difícil para que penetren allí los antibióticos. Finalmente, esto al ser un trombo y vegetación bacteriana comienza a desprenderse y comienzan a viajar esas siembras bacterianas a los distintos tejidos, en su mayoría cerebro, vaso o pulmón, para formar los famosos embolismos sépticos. Recuerden que necesitamos un tropismo bacteriano, porque alguien diría, bueno, ¿cómo es posible que, por ejemplo, no veamos frecuentemente vegetaciones por Streptococcus pneumoniae? Que sí las vemos, pero son muy raras. Y es porque las bacterias tienen distintos tropismos por el tejido endocárdico, por las válvulas, como lo veremos en las siguientes diapositivas. Además de generar una vegetación trombótica y bacteriana, también la respuesta inmune es muy variable. Por ejemplo, es muy efectiva para contrarrestar hongos como cándida, pero es muy poco efectiva contra cocos gram positivos tipo Staph aureus o streptococcus. Pero lo cierto es que si la vegetación persiste a lo largo del tiempo, comienzan a aparecer complejos inmunes y comienzan a aparecer fenómenos autoinmunes como glomerulonefritis, como artritis, como manchas de Roth, como nódulos de Osler, y los veremos un poco más adelante. Y de hecho, si se extiende la endocarditis por más de 6 semanas, se generan anticuerpos autoinmunes sanas y factor reumatoide en el paciente. Unos complejos autoinmunes altos generan glomerulonefritis, como lo vemos en la imagen de la izquierda, que nos muestra una glomerulonefritis con semilunas a nivel del glomérulo, y esto es por inmunocomplejos propios de la endocarditis que usualmente desaparecen una vez se controla la infección. No todo paciente que tiene una bacteremia hace una endocarditis. Usualmente debemos tener factores de riesgo. El mayor factor de riesgo es haber presentado previamente una endocarditis infecciosa. Pero también hay otros factores de riesgo como tener prótesis valvulares, inclusive aquellas válvulas transcatéter, material protésico, y esto incluye los reparos para malformaciones congénitas cardíacas o aquellas cardiopatías congénitas cianosantes que no están reparadas, o aquellos defectos congénitos que son reparados quirúrgica o transcatete y que generalmente requieren material protésico para su reparación en los primeros 6 meses. Por eso va a aparecer recomendaciones como que cuando ponemos un implante tipo, por ejemplo, Amplatzer, o ponemos algún dispositivo intracardíaco para reparar defectos, los primeros 6 meses hay que hacer profilaxis antibiótica, lo veremos durante la guía. Esos que les acabo de mencionar son los factores de alto riesgo y es importante tenerlos siempre claros porque eso va a definir quién va a ir a una profilaxis antibiótica. También existe un riesgo moderado de endocarditis y son aquellas otras valvulopatías que no están incluidas dentro de los factores de alto riesgo, pero que sí generan un daño en las capas, digamos, superficiales de las válvulas o en el endotelio y en el endocardio, como la enfermedad cardíaca reumática, cada vez menos frecuente en los países desarrollados, y es por eso que la guía no lo va a tocar mucho. Valvulopatías no reumáticas, por ejemplo, el prolapso de la válvula mitral, anomalías congénitas valvulares como la estenosis aórtica y las cardiomiopatías hipertróficas. Estos son pacientes con un riesgo moderado y aunque no tienen un son tan potente para ponerles antibiótico profiláctico antes de procedimientos invasivos, aún así la guía nos dice que si uno quiere puede ponerles profilaxis y ya lo veremos más adelante. Siendo así las cosas, los pacientes con endocarditis infecciosa tienen un espectro de la enfermedad. La mayoría se nos van a presentar con fiebre persistente, falla cardíaca, arritmias, fenómenos inmunes o embolismos. Vean esa clínica tan variada, desde una fiebre que no podemos controlar hasta arritmias que no sabemos de dónde están saliendo o embolismos si no hemos sido precavidos para detectar esta enfermedad. Entonces nos generan fenómenos variados, desde las manchas de Roth en la fundoscopia,
como embolismos sépticos a nivel pulmonar, como embolismos esplénicos, como fenómenos inmunes a nivel periférico, como los nódulos de Osler, los pulpejos, o fenómenos, esos son fenómenos inmunes o fenómenos embólicos, como las manchas de Janeway o las lesiones de Janeway, o el embolismo más frecuente que es al sistema nervioso central. También el mero hecho de que la válvula se perfore y se dañe por la endocarditis genera una falla cardíaca aguda y generalmente catastrófica, porque recuerden que un daño valvular agudo ocurre sobre un ventrículo que usualmente no está remodelado y no está preparado para manejar las sobrecargas de volumen. Por aumentos retrógrados de presiones aparece edema pulmonar o falla cardíaca dependiendo la válvula en donde nos encontremos. Por otro lado, también el compromiso fibroso o valvular o de los septum genera alteraciones del sistema de conducción y bloqueos auriculoventriculares, arritmias o inclusive pueden aparecer vegetaciones sobre los dispositivos cardíacos como los cardiodefibriladores o los marcapasos, tanto en la entrada como en el electrodo o como en el bolsillo del marcapasos en los primeros días después de la implantación del mismo. Hay que recordar que generalmente cuando aparece una vegetación, este impide el cierre apropiado de la misma y que el soplo característico de una endocarditis infecciosa es de regurgitación. También recordar que los embolismos cerebrales son los embolismos más frecuentes, el 20 al 30% de los casos, pero que no son los únicos embolismos, sino a otros órganos cualquiera, desde vaso, pulmón, piel, intestino, en ese orden descendente de frecuencias, pueden aparecer embolismos y daño de esos órganos crítico. Antiguamente teníamos unos criterios de Duke que tenían una sensibilidad del 80%, y que nos hablaban de que teníamos que, para poder hacer el diagnóstico, tener al menos 2 criterios mayores, o 1 mayor y 3 menores, o 5 menores. Y además que eso se consideraba una endocarditis definitiva. O que podíamos estar enfrente de una posible endocarditis si, por ejemplo, tenía un criterio mayor y en vez de uno mayor, uno menor, uno mayor y uno menor, o 3 menores. Y que el resto de pacientes podíamos rechazar el diagnóstico de endocarditis infecciosa, en especial cuando encontrábamos otro foco infeccioso, nunca encontrábamos un criterio mayor y eventualmente se podría explicar la fiebre de otra parte. Por otro lado, usualmente, como hablábamos de una vegetación con bacterias, con trombos, a la cual es difícil que penetren los antibióticos, es característico que las endocarditis bacterianas, usualmente la fiebre dura más de 4 días inclusive con un tratamiento antibiótico apropiado. Y por otro lado, estos pacientes generalmente están críticamente enfermos por todo el daño valvular, pero el espectro también puede ser muy larvado cuando están hospitalizados y ya están recibiendo antibióticos. Antiguamente los criterios nos hablaban de que había unos microorganismos típicos y nos hablaban de los estreptococos del grupo Viridians, los estreptococos antiguamente llamados bovis, ahora galloliticus, el grupo ASEC, que son gérmenes fastidiosos que usualmente daban cultivos negativos y tocaba extender la espera para mirar de pronto si tenían alguno del grupo ASEC, pero en realidad hoy en día ya tenemos nueva tecnología, Staphylococcus aureus, y vean que nos hablaban de enterococos en ausencia de un foco primario. Esto quizá cambió un poco toda vez que nos dicen que las bacterias por enterococos cada vez más frecuentes y relacionadas con algunos procedimientos invasivos, tenemos que asumirlas como bacterias susceptibles de endocarditis en 2 sets de cultivos separados, o que tuvieran bacterias persistentes, es decir, tener 2 grupos de hemocultivos separados positivos, 3 cultivos positivos, una mayoría de 4 cultivos positivos que se hubieran tomado con más de 1 hora de diferencia. En cuanto a la serología, solo nos hablaban de encontrar para Coxiella burnetii anticuerpos mayores IgG mayores a 1 en 800. Estos criterios, por ejemplo, tenían ciertas falencias, por eso la sensibilidad era solo del 80%. Por ejemplo, hoy en día ya tenemos el PET scan. Hoy en día ya podemos acelerar los estudios microbiológicos. Y también incluían los criterios menores, en donde ponían condiciones que predisponen al paciente, susceptibilidad estructural, y es aquellos pacientes con drogas intravenosas. ¿Por qué un paciente con farmacodependencia suele tener más endocarditis? Resulta que
Usualmente las drogas recreacionales que ellos utilizan intravenosas tienen impurezas. Esas impurezas van lacerando las válvulas cardíacas y generan un terreno favorable para la aparición de una vegetación bacteriana o una condición cardíaca que lo logre predisponer, como por ejemplo una válvula protésica. Y los fenómenos vasculares, embolismos arteriales, embolismos pulmonares, aneurismas micóticos, hemorragias intracraneales, hemorragias conjuntivales, lesiones de Janoway, pues esos eran los criterios menores para poder sumarlos y así tener el diagnóstico de endocarditis según lo que teníamos previo de la guía. Eso ya cambió afortunadamente y ya lo veremos. Es lo usual darles tratamiento antibiótico, que generalmente era una terapia extendida de 4 a 6 semanas dependiendo cada escenario, pero que en algunos escenarios se podía bajar a 2 semanas, y antes no nos hablaban tanto de pasarnos a un régimen oral, sino simplemente completar toda la terapia antibiótica con todas las repercusiones que esto conlleva. Finalmente sabíamos que habían ciertas complicaciones perivalvulares, pero digamos que mm, la guía no tocaba tanto dentro de sus criterios mayores las tecnologías que tenemos de imágenes de hoy en día, y es por eso que hubo la necesidad de actualizar la guía de endocarditis infecciosa. Ahora, después de ese pequeño y breve resumen, vamos a hablar propiamente de las guías de endocarditis infecciosa del 2023. Estas guías me parece que son muy completas. Lo único es que ellos asumen que ya tienes cierto conocimiento básico acerca de la endocarditis infecciosa y arrancan hablándonos de prevención, profilaxis antibiótica y la novedad es que siempre había una discusión si poner profilaxis o no, y lo cierto es que hemos visto en los últimos años que hay ciertos procedimientos que se asocian mucho a endocarditis infecciosa. Si bien es cierto que los estudios también muestran que en algunos países cuando hacían profilaxis comparado como cuando utilizaron estrategias de no poner profilaxis de endocarditis, no se modificó mucho la prevalencia de esta patología. Los autores de la guía dicen que ante la evidencia de que hay procedimientos invasivos que se asocian fuertemente a endocarditis infecciosa, y siendo esto una patología con una mortalidad que roza el 20 al 30%, es por eso que es mejor asumir el riesgo de la profilaxis y tener todo el beneficio de evitar una patología altamente mortal con una alta morbilidad. El diagnóstico ya lo tocamos un poquito, vamos a hablar de las novedades de los criterios 2023 de endocarditis de la Escardio, vamos a hablar del tratamiento antimicrobiano. Dentro de la novedad es de que ya nos van a enseñar hoy en día de que podemos pasar los tratamientos a vía oral de forma temprana y dar salida a estos pacientes mucho más temprano de lo que teníamos antes. Nos van a hablar de tratamientos quirúrgicos y las complicaciones, nos van a aclarar lo que es un tratamiento emergente y urgente, que esto ya lo sabíamos previamente, y nos van a hablar un poco más de las válvulas y los procedimientos transcatéter, que eso de pronto ha sido una novedad y pues que probablemente tenemos y nos enfrentaremos cada día mucho más a esos pacientes complejos. Y finalmente los escenarios complejos, novedades en prótesis y dispositivos. Hay un gran énfasis en estas guías en hablar de cómo manejar las endocarditis por dispositivos electrónicos intracardíacos, y eso es muy bienvenido. En esta primera parte de la guía de Escardio vamos a hablar de prevención, diagnóstico y haremos mucha profundidad sobre este tema. Y en la segunda parte hablaremos de tratamiento, el antimicrobiano, quirúrgico y de los escenarios complejos acerca de la endocarditis infecciosa. No sobra decir que la charla tiene varios tipos de diapositivas, ¿cierto? Cuando aparezca el logo de la Escardio en la esquina superior derecha de sus pantallas, es porque estaremos hablando de la guía propiamente dicha, pero este año aparecieron unos conceptos muy interesantes de el journal del Colegio Americano de Cardiología que vale la pena y nos parece que vale la pena traerlos a esta charla. Aparecerá entonces cuando hablemos de lo que opina el Jack, pues aparecerá el logo de ellos. Y otra evidencia que nos parece muy importante para que tengamos en cuenta para desglosar la guía, van a aparecer con nuestro logo del Hospital Militar Central arriba a la derecha. No es que sea política el Hospital Militar Central, de hecho no tiene nada que ver, pero es para que sepan que pues es otra evidencia que nos parece muy interesante traerla a colación. Entonces partamos y la guía parte mencionándolos que la endocarditis es una patología demasiado compleja,
toda vez que no hay un gol estándar, no hay, aparte pues de la patología propiamente dicha y de cuando sacan la válvula y la envían al laboratorio y sale un cultivo positivo, en realidad no hay un biomarcador específico, no hay un estudio que podamos hacer para tener toda la certeza de que tiene una endocarditis generalmente, y nos toca sumar criterios mayores, menores, en un paciente ya de por sí muy probablemente críticamente enfermo y sin mucho tiempo para tomar decisiones en la fase aguda de la enfermedad. Entonces, un paciente que te da todo el espectro clínico, usualmente le vamos a tomar hemocultivos, y esto es un punto crítico de la enfermedad. La toma de hemocultivos tiene que ser una toma apropiada. Tenemos que hacer esfuerzos por tomarlo rápido antes del inicio del tratamiento antibiótico. Poner el antibiótico inicial puede salvar, claro, la vida del paciente, eso es cierto, pero por más que nos puede dañar las siguientes 4 a 6 semanas, o nos puede entorpecer el tratamiento, y eso es un problema. Así que hay que hacer las dos cosas simultáneamente, tomar los antibióticos muy rápido y poner el antibiótico lo más rápido que podamos. Tenemos que ayudarnos de imágenes, y una vez tenemos nuestro concepto de que estamos enfrente a una endocarditis, arrancamos el tratamiento antibiótico. Inicialmente es empírico y por eso tenemos que tener clara la epidemiología de la endocarditis infecciosa. Luego deberían aparecer los hemocultivos positivos, ¿cierto? La guía le apuesta mucho, el 80 al 90% de los hemocultivos en la endocarditis van a salir positivos, y es por eso que tenemos que apostarle a mirar rápidamente cómo son los cultivos. En un escenario ideal, no esperamos al resultado del antibiograma, podemos adelantarlos, por ejemplo, con un maldito, y también tenemos que comenzar a buscar las complicaciones, porque eso probablemente va a marcar, además del antibiótico, el pronóstico y la vida del paciente. Complicaciones, tiene complicaciones, no tiene complicaciones, no tiene complicaciones, ese paciente hay que tener una búsqueda, perdón, una vigilancia activa, y pensar tempranamente en mandarlo a casa con tratamiento oral, siempre y cuando cumpla los criterios, que los veremos más adelante. El paciente que sí tiene complicaciones, ahora el tema ya no es solo los antibióticos, sino si tenemos que operarlo, que ese es el punto crítico de este paciente, y si esa cirugía es emergente, urgente, no urgente. Aprenderemos eso a lo largo de la guía. Continuar los antibióticos y eventualmente mirar si lo podemos dar de alta tempranamente para que complete todas las 4 o 6 semanas de antibiótico en casa. Y finalmente, diseñar un plan de recuperación, porque aunque no lo vamos a tocar en esta charla, que va un poquito más allá de la finalidad del grupo, en realidad a largo plazo se ha demostrado que ellos tienen mucha depresión, muchos trastornos de ansiedad, tienen mucho problema, por ejemplo, con los trastornos febriles, se pierden de la consulta. Entonces deberíamos hacer todo el esfuerzo para que el paciente no se pierda y darle todas las indicaciones para que no tenga una recurrencia, una recaída, porque como veremos más adelante, las recurrencias y recaídas tienen una muy alta mortalidad y morbilidad. Para el 2019, la prevalencia de endocarditis infecciosa era de 13.5 pacientes por cada 100.000 habitantes por cada año. Cada año, el dato que nos ofrece la guía es que 66.300 personas mueren en todo el mundo por endocarditis, que es una patología que genera una alta discapacidad posterior al episodio y tiene una alta mortalidad. La endocarditis infecciosa es más prevalente en pacientes susceptibles a la misma, es decir, los factores de riesgo son los que generalmente nos marcan el riesgo de que el paciente tenga una endocarditis secundaria a una bacteremia, y que eso nos va a definir quién se beneficia de una profilaxis antibiótica o no. Vean, por ejemplo, que si un paciente tiene una endocarditis previa o tiene factores de muy alto riesgo para endocarditis, la prevalencia en esa población de alto riesgo ya no es de 13.5 por 100.000, sino de 280 a 497 casos por cada 100.000 personas año. Se dispara la prevalencia de endocarditis en un paciente con factores de alto riesgo para endocarditis infecciosa. Entonces, nosotros cómo obtenemos usualmente una bacteremia, con procedimientos tan sencillos como infecciones en la piel, cavidad oral, infecciones gastrointestinales, genitourinarias. El simple hecho de manipular la cavidad oral y generar manipulación de las encías, como cepillarse, como pasarte la seda dental, como los procedimientos odontológicos, generan algo de bacteremia. También aquellos pacientes que se inoculan directamente las bacterias, como las personas que usan
drogas recreacionales intravenosas o punciones también en el ambiente de cuidados de la salud sin asepsia, o procedimientos médicos invasivos como otros tipos de punciones, o procedimientos quirúrgicos como endoscopias. Todo eso nos puede generar bacteremias. Entonces, siempre ha habido una discusión, una controversia en cualquier guía y revisión que tú encuentres de a quién deberíamos hacerle profilaxis. Y hay guías antiguas desde que hablaban de ponerle profilaxis a todos los que tenían factores de alto riesgo u otras guías que no ponerle a nadie profilaxis, solo a una población muy estricta. Entonces, siempre nos enfrentamos a que cuando tenemos un paciente con una endocarditis, con factores de riesgo, le podríamos poner antibiótico para prevenir bacteremia y con eso reducir el riesgo de endocarditis, pero nuevamente nos enfrentamos a que la evidencia de que tanto una profilaxis puede prevenir una endocarditis es débil, toda vez que en ningún, digamos, cuando se implantaron políticas para suspender las profilaxis, tampoco es que se haya aumentado mucho la prevalencia de endocarditis. Y si sometemos al paciente a riesgos como por ejemplo diarreas posantibiótico, anafilaxias, efectos adversos, infecciones por clostridioides o generar resistencias en una población a los antibióticos. Siempre ha existido todas esas dudas acerca de la profilaxis antibiótica, pero afortunadamente la guía no es tibia y ya nos da recomendaciones acerca de eso. Todo esto aparece a raíz de estudios recientes en donde nos muestran que hay ciertos procedimientos invasivos que aumentan muchísimo la prevalencia de endocarditis en esas poblaciones de alto riesgo. Y vean cómo en este análisis retrospectivo desde más de 14.000 endocarditis infecciosas a nivel multicéntrico, intentaron buscar qué procedimientos en los últimos 3 meses eh, predisponían los pacientes o se asociaban a endocarditis luego de que el paciente hacía el seguimiento de su historia clínica en el siguiente año. Entonces comparaban pacientes con endocarditis que han tenido un procedimiento en los últimos 3 meses versus aquellos que tuvieron procedimientos en los últimos 12 meses o aquellos que nunca tuvieron procedimientos. Y vean cómo los procedimientos dentales fueron los que más generaron bacteremias en los últimos 3 meses previos a la endocarditis, en especial aquellos que incluyen una extracción o una remoción quirúrgica, una exodoncia quirúrgica o aquellos otros procedimientos que comprometen la encía. Eso ya lo sabíamos. Ya sabemos que los procedimientos dentales generan bacteremia y que esto en una población de alto riesgo, que aquí los diferenciaron en alto riesgo, riesgo moderado o riesgo bajo, en una población de alto riesgo esto los predispone a tener endocarditis. Pero el estudio también llama mucho la atención que a la par de los procedimientos dentales, también los procedimientos gastrointestinales como colonoscopias, como endoscopias, procedimientos endoscópicos altos o bajos, usualmente hacen bacteremia y predisponen a los pacientes o se asociaron fuertemente a endocarditis en los siguientes 3 meses después del procedimiento. No fue así con otros procedimientos, pero otros a destacar los procedimientos genitourinarios y transfusiones. Esos se asociaron también a endocarditis en los siguientes 3 meses. Pero digamos que no se comportan igual dependiendo el riesgo del paciente. Es decir, que si un paciente, como veíamos al principio de la charla, con endocarditis previas, prótesis valvulares, injertos o que tuvieran de pronto cardiopatías congénitas cianosantes no reparadas o reparación con injertos, todo eso con material protésico también, esos pacientes de alto riesgo se asocian cuando le haces un procedimiento invasivo a una alta tasa de endocarditis en los siguientes 3 meses. Y no solo estamos hablando de procedimientos odontológicos, eso también se vio una correlación muy buena con endoscopias altas y bajas, con punciones de médula ósea, con transfusiones sanguíneas, con broncoscopias, procedimientos respiratorios, gastrointestinales o dentales en poblaciones de alto riesgo aumentan muchísimo la prevalencia de endocarditis. Esto es la prevalencia por 100.000 procedimientos de endocarditis infecciosa en los siguientes 3 meses. Pero cuando el paciente tenía riesgo moderado, aún así los procedimientos dentales y en especial hay que hacer un énfasis sobre los procedimientos endoscópicos, aumentaron la tasa de endocarditis en los siguientes 3 meses. Algo llamativo, pacientes con bajo riesgo no les pasó eso por más procedimientos dentales
o endoscópicos que les hicieran, hablando que lógicamente los pacientes sin factores de riesgo no hay necesidad de ponerles profilaxis antibiótica probablemente en esos escenarios, no tienen tanto beneficio, pero sí en pacientes con riesgo moderado, valvulopatías reumáticas o congénitas no cianosantes o endocarditis previas, prótesis valvulares, prótesis transcatéter, reparaciones de cardiopatías congénitas complejas o prótesis en los últimos 6 meses para cerrar orificios. Esos pacientes son los que más se benefician de tratamiento antibiótico. Entonces es el riesgo lo que determina el OR para que una bacteremia termine en una endocarditis infecciosa. Este estudio determinó que el aumento del riesgo en los siguientes 3 meses del procedimiento aplica para la implantación de dispositivos intracardíacos electrónicos tipo marcapasos o CDI, también para endoscopias gastrointestinales, broncoscopias o extracciones dentales. Esos son nuestros grupos a los cuales la guía le apunta a hacer una profilaxis. Y vean cómo el aumento del riesgo es de un 14 a 49 por cada 100.000 procedimientos en población de alto riesgo. En cambio, si el paciente es de riesgo moderado, solo le aumenta 1.1 a 3.9 y si no tiene riesgo, no le aumenta tampoco la probabilidad de que tenga riesgo o una endocarditis, perdón, los siguientes 3 meses después del procedimiento. De modo que aparecen unas recomendaciones ya del 2023 y son recomendaciones 1, no hacerlos. Basados en esta guía estaremos haciendo probablemente una mala práctica. Entonces, ¿qué pacientes se benefician para profilaxis de alto riesgo, de endocarditis infecciosa? Aquellos con alto riesgo. Endocarditis infecciosa previa, en especial prótesis valvulares, material protésico, pacientes con farmacodependencia inyectada o endocarditis previa por estafilococo aureus, pacientes con prótesis valvulares y recordar que estas prótesis, cuando se aparece una endocarditis sobre una prótesis valvular, la morbilidad y la mortalidad se disparan, bien sea quirúrgica o percutánea o cualquier material protésico intracardíaco, es decir, los Amplatzer o los cierres de forámenes en los primeros 6 meses, toca ponerles profilaxis antibiótica. Aquellos pacientes con cardiopatías congénitas cianosantes no corregidas o aquellas correcciones de material protésico, incluyendo los conductos valvulados, cortocircuitos pulmonares y finalmente los pacientes con dispositivos de asistencia ventricular. El riesgo intermedio, es decir, pacientes con enfermedad reumática cardíaca, enfermedad valvular no degenerativa, anomalías aortovalvulares, eh, aisladas o por ejemplo con una válvula discúlpide, estos pacientes tienen riesgo intermedio, o aquellos pacientes que tienen dispositivos electrónicos o que tienen una cardiomiopatía hipertrófica también deberían ir a una profilaxis antibiótica. Los pacientes que tienen triclip o mitraclip o Pascal, esos pacientes tienen una indicación 2A para profilaxis antibiótica en procedimientos invasivos y puede ser considerado en pacientes que fueron a un trasplante cardíaco. Probablemente los pacientes casi todos le ponen antibiótico. Lo que no se debe hacer es poner profilaxis a pacientes con riesgo bajo de endocarditis infecciosa. Entonces, ¿cómo hacemos una profilaxis para endocarditis infecciosa? No solo debería ser ponerle antibiótico antes del procedimiento, no. También toca hacerle ciertas recomendaciones al paciente, como por ejemplo que él tiene alto riesgo de endocarditis y por eso debe hacer un adecuado aseo o higiene oral 2 veces al día y que tiene que visitar frecuentemente a su odontólogo para tener una buena higiene oral. Hay que hacer desinfección y tratamiento apropiado de todas las heridas y tratamiento de las posibles infecciones en piel. También hay que tener una estricta higiene de la piel y también hay que evitar en pacientes de alto riesgo para endocarditis la utilización de piercing o realización de tatuajes en su piel. Y finalmente, cuando van a un procedimiento invasivo, pues extremar todas las medidas para evitar bacteremias por procedimientos mal realizados. Entonces, ¿cómo hacemos una profilaxis antibiótica? Digamos que hay 3 opciones que tenemos como primera línea: amoxicilina, ampicilina, son 2 gramos, es decir, son 4 tabletas, 1 hora antes del procedimiento, o cefazolina, ceftriaxona como opciones parenterales de profilaxis para endocarditis infecciosa. Pero si el paciente tiene alergia a penicilina, que no es infrecuente, primero tenemos que hacer todo un interrogatorio dirigido para este paciente,
Muchos de ellos consideran alergias cosas que no son alergias. Muchas alergias de más de 10 años ya perdieron la sensibilización y muchas alergias por pruebas cutáneas realmente fueron mal interpretadas. En esos pacientes, con esos casos dudosos de alergias, y si la clínica no nos queda muy claro, la historia clínica, cefalexina es una buena opción 2 gramos. Sin embargo, cefalexina siempre y cuando los de primera línea no le hayan ocasionado una reacción tipo 1, anafilaxia, un Steven Johnson, por ejemplo. Esos pacientes con reacciones graves, no te arriesgues a ponerle cefalexina. El resto de pacientes sí puede ser una opción en caso de alergias a estas primeras líneas, ponerle cefalexina 2 gramos. También hay otras opciones, acitromicina 500 miligramos, en cuyo caso hay que tener mucho cuidado con el QT, doxiciclina 100 miligramos oral, en cuyo caso hay que tener cuidado con la esofagitis, y cefazolina o ceftrexona como opciones parenterales. A petición de la presidente del canal, también están las dosis para niños, que se las dejo aquí al lado derecho de la pantalla. Son los mismos medicamentos, primera línea, amoxicilina, ampicilina y cefazolina ceftrexona, o los pacientes con alergia, cefalexina siempre y cuando no sean reacciones tipo 1, acitromicina, claritromicina, doxiciclina o cefazolina y ceftrexona como opciones parenterales. Entonces los autores de la guía a la luz de la evidencia, que esto es débil, una evidencia débil y baja probabilidad de un estudio apropiado, ojo con eso porque aparecerá el que dice, no, yo creo que es mejor esperar, ¿cierto? Siempre hay alguien que dice es mejor esperar, a ver si nos hacen algún estudio prospectivo, más detallado, que nos diga si realmente la profilaxis sirve o no. En realidad, tanto la SCARDIO como el JAC, como el Colegio Americano de Cardiología, ambos están de acuerdo que un estudio para buscar la eficacia de profilaxis para endocarditis requeriría un número de pacientes demasiado alto que hace que sea poco posible que tengamos ese estudio a futuro. Entonces, ante la baja posibilidad de un estudio apropiado para definir el papel de la profilaxis en endocarditis infecciosa en procedimientos no letales, definieron dejar una indicación 2B en vez de una indicación 3, que era la indicación de las guías previas de 2015, para profilaxis en otros procedimientos con el fin de prevenir esta patología con tan alta mortalidad y morbilidad. Entonces, estamos hablando de pacientes con alto riesgo y riesgo moderado, ¿no? Entonces, lo que ya sabemos, se generó la recomendación 1B para profilaxis antibiótica en extracciones dentales, procedimientos quirúrgicos orales, procedimientos requiriendo manipulación de las encías o la región apical del diente, y una indicación 2B para profilaxis antibiótico en pacientes alto riesgo, que ya vimos cuáles son, que van a ir a un procedimiento invasivo, como por ejemplo broncoscopias o respiratorios, gastrointestinales, genitourinarios, piel o de los sistemas musculoesqueléticos. Esto entra un poquito en controversia con lo que conocíamos previamente, pero ya es la indicación de la guía Cardio del 2023. 2B. También nos ofrecen prevención de endocarditis infecciosa cuando el paciente va a una cirugía cardiovascular. Lo primero es que todo paciente que vaya a una cirugía cardiovascular deberíamos hacerle un tamizaje nasal, un frotis a nivel nasal para buscar Staphylococcus aureus, y esto de forma sistemática, una indicación 1A. Se recomienda poner antibiótico profiláctico antes de implantar un dispositivo electrónico intracardíaco. Se recomienda profilaxis antibiótica en prótesis, válvulas o dispositivos intravasculares, bien sea vía percutánea o quirúrgica. Se recomienda hacer todas las medidas posibles para evitar una sobreinfección de una cirugía cardiovascular, y la recomendación de una valoración por odontología 2 semanas antes del procedimiento quirúrgico, siempre y cuando el procedimiento no sea urgente. Las profilaxis antibióticas deben cubrir gérmenes comunes en piel como enterococos, estafilococcus aureus, y esta en especial debe ser flora que se debe tener en cuenta cuando vamos a implantar una válvula aórtica transcatéter. Lo cierto es que debemos tratar de apuntar es hacer el tamizaje nasal con el frotis, y no darle tratamiento estándar sistemáticamente a los pacientes pensando que todos tienen Staphylococcus aureus a nivel nasal. Eso sí podría aumentar mucho la probabilidad de una resistencia al antibiótico y no se recomienda. Es recomendación tipo 3, dar tratamiento sistemático indiscriminadamente para intentar
evitar estafilococo aureus antes de una cirugía cardiovascular. Entonces, este es el resumen de lo que vamos a hacer a lo largo de la guía. Lo primero es un paciente que tenemos la sospecha de endocarditis, intentar establecer si tiene criterios para endocarditis infecciosa definitiva o posible, ¿cierto? Y si es así, iniciamos tratamiento antibiótico empírico. Aunque aquí nos dicen que para los pacientes definitivos, pues realmente eso depende mucho del escenario. Pero si un paciente que tiene una vegetación, pero los hemocultivos todavía no han salido y de pronto tiene fiebre y es farmacodependiente, pues todavía no ha hecho los criterios, pero eventualmente le tenemos que dar tratamiento previa toma de hemocultivos rápidamente. Entonces depende de donde estemos. Podemos estar en un centro de alta complejidad, donde hay un equipo especializado en endocarditis valvular, que es lo que ellos recomiendan, o podemos estar en un hospital mortal, en donde pues obviamente tenemos nuestros servicios, pero que eventualmente son esos centros donde no tienen necesariamente infectología, donde de pronto no tienen hemodinamia, cirugía cardiovascular, o falta alguien del equipo de válvulas y de endocarditis. Entonces, si estamos en el equipo, en el hospital mortal, digamos, de que no tiene toda alta complejidad, siempre tenemos que hacer un esfuerzo por buscar las complicaciones, porque las complicaciones aumentan mucho la mortalidad y porque se necesita mucha experiencia a la hora de la toma de decisiones. ¿Cuáles son los pacientes que tienen una evolución clínica complicada? Son aquellos pacientes que tienen choque cardiogénico o están hemodinámicamente inestables. Son aquellos pacientes que tienen insuficiencia valvular severa o aquellos pacientes que tienen una endocarditis sobre prótesis valvular, o es aquellos pacientes que están haciendo embolismos, o es aquellos pacientes que tienen complicaciones perivalvulares como fístulas, aneurismas, pseudoaneurismas, abscesos, o son esos pacientes que tienen bacteremia persistente, es decir, cultivos iniciales positivos y a los 7 días persisten positivos los hemocultivos, así es como se define una bacteremia persistente en endocarditis infecciosa, o que tienen un dispositivo electrónico intracardíaco como marcapasos, como CDI, como TRC, o que tengan gérmenes que sabemos que son muy virulentos o agresivos, como Staphylococcus aureus o como Cándida. Esos pacientes generalmente son pacientes que muy probablemente pueden evolucionar a una condición crítica y se pueden complicar, y es mejor referirlos a un hospital de mayor complejidad. En el hospital de mayor complejidad, pues idealmente deben tener pues cardiología, deben tener cirujanos cardiovasculares, infectólogos, microbiólogos y también otros servicios a la mano como radiología, neurología, geriatras, nefrólogos, todo el equipo de enfermería listo para poder ayudar a este paciente y que tengan un centro de tratamiento de adicciones. Y esto es un énfasis muy grande en el cual hace la guía del Escardio del 2023, pero más aún en el ACC, en el Colegio Americano de Cardiología, donde todo paciente que tiene una adicción o farmacodependencia intravenosa no se puede ir sin su valoración por psiquiatría, sin su plan de manejo, porque tiene alto riesgo de recurrencia, y hacen un énfasis en que estos pacientes tienden a recibir menos las atenciones que deben recibir, pero que probablemente no deberíamos tratar a estos pacientes como se está tratando actualmente, y es que algunos pueden tomar las decisiones como castigos. Entonces, establecer la indicación y el tiempo de la cirugía, y finalmente, si el paciente tiene una endocarditis y no está con un curso complicado, no tiene complicaciones perivalvulares, valvulares, extracardíacas, le fue muy bien, la bacteremia se resolvió, el paciente no está complicado, en esos pacientes podemos pensar en comenzar a generar un programa de tratamiento ambulatorio de su endocarditis infecciosa. Y nos dan más adelante, pero vamos a adelantarnos un poquito en la guía, más abajo en la guía nos hablan de los criterios del 2023, pero tenemos que adelantarnos de una vez porque vamos a hablar de esto en los siguientes 20-30 minutos. Y es que los criterios se mantienen, por ejemplo, criterios mayores, criterios menores, que el criterio definitivo igual son 2 criterios mayores, igual es 1 mayor y 3 menores, e igual es unos 5 menores, todos esos en diagnóstico definitivo, que el posible es 1 mayor y 1 o 2 menores, y 3 o 4 menores, que rechazamos el diagnóstico cuando no cumple ninguno de estos criterios y que además explicamos la infección por otro foco, y el cuadro clínico lo podemos explicar muy fácilmente de otra forma.
Todos los criterios mayores siguen hablándonos de que encontrar hemocultivos típicos de endocarditis infecciosa y nos siguen hablando de estreptococos, antiguamente bovis o galloliticus y el grupo ASEC, Staphylococcus, pero vean que aquí ya nos hablan de enterococo fecales y ya no son más aclaraciones. Ya no dicen que si hay otro foco, que no, enterococos, bacterias por enterococos, así como estamos hoy en día entrenados para encontrar una bacteria por estafilo y pedirle automáticamente eco, estos pacientes también deberían tener el mismo trato porque cada vez son más frecuentes dentro de nuestra microbiología de las endocarditis infecciosas. Es una novedad de estos criterios diagnósticos, ponerle más seriedad a las bacterias por endocarditis. Microorganismos consistentes con endocarditis infecciosa, pero que persistentemente y continuamente nos muestran hemocultivos positivos. Ya saben, eso nos hablan de bacteremias que son difíciles de tratar por, digamos, la difícil penetrancia de los antibióticos a las vegetaciones y se mantienen los mismos criterios que hablábamos. Y cultivos positivos o serologías positivas para Coxiella burnetii también hacen parte del criterio mayor. Pero también aquí es la gran novedad, nos hablan de que la imagen no se puede reducir a la ecocardiografía, también tenemos TAC cardíaco, también tenemos PET scan y también tenemos imanes SPECT con leucocitos marcados. Esto es muy importante porque nos abren un poquito las posibilidades y nos expande la forma de pensar acerca de cómo abordamos las endocarditis. Es que hoy en día el abordaje debe ser multimodal de imágenes dependiendo del terreno y escenario clínico y eso lo veremos a lo largo de esta guía. Entonces, gran novedad, ya nos enseñan cómo utilizar las nuevas estrategias que tenemos de imágenes y no queda simplemente a capricho o a disponibilidad de cada centro hospitalario. Y los criterios menores, que básicamente es que el paciente tenga un factor de predisposición como personas que abusan de drogas inyectadas o personas que tienen una condición cardíaca de riesgo alto o moderado, es un criterio menor, fiebre mayor de 38, fenómenos embólicos, fenómenos inmunes y evidencia microbiológica, y aquí incluyen gérmenes que usualmente no se asocian a endocarditis o evidencia serológica de una infección activa de microorganismos consistentes con endocarditis infecciosa. Lamentablemente, esto es mi opinión personal, no es la opinión de la guía. Lamentablemente, aunque hemos avanzado mucho en microbiología y tenemos cosas como el MALDI-TOF o tenemos la posibilidad de hacer secuenciación de RNA ribosomal de la porción o del fragmento 16S del ribosoma de la bacteria, la guía hace énfasis de que sí se tienen en cuenta, pero como un criterio menor y no como un criterio mayor. Probablemente en los siguientes años, en las nuevas guías, tendremos que ver si esto avanza como un criterio mayor, pero por ahora sigue siendo todas esas tecnologías tan agradables y bienvenidas un criterio menor. Entonces, como nos dimos cuenta, el diagnóstico de la endocarditis infecciosa es muy amplio, es complejo, es un paciente que tiene muchas cosas, que tenemos que concentrarnos mucho, pero básicamente podemos resumirlo a que hay un diagnóstico clínico, toda vez que los pacientes tienen generalmente fiebre, sepsis, falla cardíaca o arritmias, fenómenos inmunes y embólicos. Por eso el examen físico debe ser muy completo, porque se nos pueden pasar unas manchas unas lesiones de Janeway o unos nódulos de Osler y lo pasamos por alto y dejamos pasar dos criterios menores. El diagnóstico también hay que tener el abordaje microbiológico, ya no solo tenemos cultivos, tenemos también serologías y también tenemos biología molecular. Y también tenemos el diagnóstico imaginológico que se abrió, se expandió completamente. Y ya no solo tenemos el ecocardiograma, también tenemos el papel de la resonancia magnética, del TAC cardíaco y del PET scan, etc. Hablemos del diagnóstico clínico. Tenemos el mejor registro, que es el Euroendo. Hay otros registros que también son muy buenos, pero este es el que referencia la guía para hablarnos de la presentación clínica de la endocarditis. Independientemente si es una endocarditis por válvula protésica, que el resto de la charla lo verán como PVE, o de válvula nativa, que aquí lo verán como NVE, o dispositivos cardíacos como CIED, casi todas invariablemente, casi en un 80% de los casos tienen fiebre o tienen un soplo cardíaco que generalmente es de regurgitación, o tienen falla cardíaca o tienen sepsis, y algunas veces se manifiestan de nuevo con un embolismo.
más frecuentemente cuando son válvulas protésicas o nativas. Otros datos importantes de este registro es que los nódulos de Osler, las lesiones de Janeway o las manchas de Roth, que son fenómenos, um, los nódulos de Osler, las manchas de Roth son fenómenos inmunes y las lesiones de Janeway son más embólicas, aunque son clásicas y muy ampliamente descritas en la gemología, son más bien infrecuentes. Casi el 2 al 4% de los casos podemos ver esas lesiones, quizá porque son infrecuentes, quizá porque no las buscamos tan ampliamente. Y también las complicaciones, los abscesos paravalvulares, las espondilitis y los eventos embólicos generalmente son las complicaciones muy frecuentes. Lo más frecuente son eventos embólicos sintomáticos que van entre el 20 y el 30%, más relacionados con endocarditis valvulares que relacionadas con dispositivos, y el principal órgano a donde hacen embolismo los pacientes es a nivel de cerebro. Asintomáticos, 43 al 51% de esos embolismos en las endocarditis, pero el 100% de los embolismos, la mitad son cerebrales, seguidos por los esplénicos, un cuarto de ellos, y finalmente pulmonares, y de en adelante otros embolismos más raros, coronarios, renales, hepáticos, periféricos, e inclusive los pacientes pueden hacer ACVs hemorrágicos, que esto complica muchísimo el abordaje y aumenta la mortalidad hasta un 40% cuando aparece una hemorragia intracraneal. Y eso es lo que nos habla la guía del registro Euroendo, pero vamos a exprimir un poquito más este registro. El registro Euroendo fue un análisis de una cohorte prospectiva que analizó más de 3.000 endocarditis entre el 2016 y 2018 con diagnóstico definitivo posible, y que la mayoría de los centros fueron europeos. Este registro es muy interesante porque inicialmente nos hablan datos tan bonitos como, por ejemplo, que la mayoría hoy en día de las endocarditis siguen siendo en válvula nativa, el 56%, seguidas por las válvulas protésicas, el 30%, y cada vez más frecuentes las endocarditis de los dispositivos electrónicos que le vamos poniendo al paciente. Otros datos interesantes: el origen de la infección, la farmacodependencia no es tan frecuente, vean, el 7%, y cada vez más frecuentes las relacionadas con los cuidados de la salud, porque cada vez que va aumentando nuestra tecnología en los tratamientos en salud, nos volvemos muy invasivos y eventualmente cada vez generamos más bacterias sin querer, obviamente, y aumentamos la probabilidad de enfrentarnos a endocarditis. Pero en general el origen de la infección generalmente es adquirido en la comunidad, 65% de los casos. La válvula más frecuentemente afectada es la aórtica, seguida por la mitral, luego la tricúspide y finalmente la pulmonar. El 18% de los pacientes tuvieron dos o más válvulas afectadas. Este es el mensaje a casa que nos deja el registro Euroendo. La mortalidad, recuerden al principio de la charla, una endocarditis, 25 al 30%, ¿cierto? Pero esto es variable. Vean cómo una simple toma de decisión puede empeorar notablemente el pronóstico de un paciente. Cuando un paciente tiene una endocarditis y que no tiene ninguna indicación de cirugía, está sin complicarse, la mortalidad, vean que a lo largo del tiempo, a 30 días, es menor del 10%. Si el paciente tiene endocarditis y tiene indicación de cirugía y lo operan, que es la línea verde, cuando tú operas a ese paciente porque tenía indicación de cirugía por endocarditis, la mortalidad es casi la misma que aquellos pacientes que nunca tuvieron indicación de la cirugía, les va muy bien. Bueno, digamos, entre el espectro de endocarditis. Pero vean lo que pasa cuando el paciente tiene la indicación tiene una endocarditis, tiene indicación de cirugía y no lo hacemos. Cuando por alguna razón no operan ese paciente, la mortalidad o la supervivencia, perdón, se cae más o menos de un 90 a un 60-70% a 30 días. Eso es intrahospitalario. La mortalidad cuando no podemos por alguna razón operar a ese paciente se aumenta notablemente. Esto no es solo porque de pronto haya negligencia, no, ni más faltaba. Esto puede pasar que el paciente es alto riesgo quirúrgico y la clínica no permite operarla, o tiene situaciones tan complejas que no nos permite operar ese paciente. Una hemorragia intracraneal, por ejemplo. Pero lo cierto es que una vez opera el paciente mejora mucho el pronóstico de ese paciente.
La mortalidad de los pacientes es muy variable, en general es de un 17%, pero la mortalidad es mucho mayor, es cuando se da una endocarditis sobre una prótesis o sobre una reparación previa a la válvula, por ejemplo, una valvuloplastia, la mortalidad es de casi un 20%, versus una mortalidad por una válvula endocarditis sobre válvula nativa, 16%, y asociada a dispositivos, 15%. La mayoría de las muertes, si son cardiovasculares, son por falla cardíaca o arritmias, y la mayoría de la mortalidad por causas no cardiovasculares es por sepsis. Otros datos curiosos que si uno de pronto no se lee el texto completo del Euroendo se los pierde, es que los embolismos llegan hasta en un 25% cuando son por endocarditis infecciosa, y que los trastornos de conducción auriculoventricular, cualquier tipo de trastorno, 11%, y que los bloqueos auriculoventriculares, que es un marcador ominoso y de muy mal pronóstico, afortunadamente solo son el 2.4% de la, de la mortalidad. Y los hemocultivos siguen siendo muy frecuentemente positivos, 79-80% de los hemocultivos suelen ser positivos y nos permiten dirigir apropiadamente la terapia. De ahí la importancia de tomar los hemocultivos, hacer todo el esfuerzo por tomarlo rápido, mientras están alistando el antibiótico y se lo van a poner, hacer todo lo posible porque los hemocultivos sean rápidamente tomados. Hay algunos marcadores de mortalidad, hay marcadores de mal pronóstico en endocarditis, que tenga fragilidad, que la creatinina esté mayor a 2, que se presente con falla cardíaca, la longitud de la vegetación en el eje mayor de 10 milímetros, una complicación cerebral, bien sea hemorrágica o isquémica, un absceso, pero el mayor riesgo lo determina que el paciente tenga una indicación de cirugía y no lo operen. Vea que cuando el paciente tenga una indicación de cirugía y no lo operan, el hazard ratio de muerte en endocarditis infecciosa es de 2.8. Y cuando el paciente va a cirugía, de hecho la mortalidad baja por debajo de 1 y lo protege. La cirugía con indicación de endocarditis infecciosa baja la mortalidad. Obviamente esto es difícil de interpretar, es una corte prospectiva y yo sé que en este momento todos me están diciendo aquí, bueno, pues que no los pueden operar porque estaban más enfermos. Sí, eso es cierto. Eso es cierto, pero indudablemente la evidencia nos dice que cuando el paciente tiene indicación de cirugía hay que hacer todos los esfuerzos porque ese paciente vaya a la cirugía, agotar todas nuestras posibilidades. Otra cosa que nos dicen los otros registros, por ejemplo, el registro ICE en el 2009, nos mostraba que el diagnóstico de endocarditis infeccioso realizado por microbiología en esta cohorte prospectiva de más de 2.700 pacientes en 58 hospitales entre el 2000 y el 2005, nos mostraba una epidemiología que es casi la que tenemos hoy en día. Vean cómo generalmente los pacientes con endocarditis infecciosa en Sudamérica, vamos a hablar de donde estamos, de nuestro medio, eh, la mayoría eran por estreptococos del grupo Viridians y que más o menos el 17% era por Staph aureus. Ya comenzaba a aparecer enterococos. Pero vean algo muy llamativo, que si bien es cierto que en otras poblaciones aparecían enterococos, y esto probablemente hablaba en esa época de qué tan invasivos se estaban poniendo esos países desarrollados, nuestra epidemiología era algo distinta, por ejemplo, a la de Norteamérica, un 8% de enterococos, y que además se parecía un poquito a la de Europa en cuanto a epidemiología de enterococo. Eso es muy importante porque enterococo es una bacteremia que tenemos que considerar, por eso hablábamos al principio de charla, dentro de nuestros diagnósticos diferenciados debemos manejar endocarditis, pero también que nuestra epidemiología no es tan fácilmente extrapolable con otros centros, con otros medios, con otros países desarrollados, que probablemente, obviamente, tenemos que fijarnos mucho y tener mucho cuidado a la hora de extrapolar estas guías a nuestro medio. En el euroendo, en general en la endocarditis, Staphylococcus aureus era un germen muy frecuente y generalmente el más frecuente de los Staphylococcus aureus, 24% son meticinosensibles, algo muy bueno a la hora de decir el antibiótico, pero que en general los estafilococos son los gérmenes más frecuentes en general, seguidos por los estreptococos del grupo Viridians, pero vean cómo se nos aumentó en los últimos años la prevalencia de enterococos a un 15%.
Estos enterococos están más frecuentemente asociados a endocarditis por válvulas protésicas, en donde el estafilococo aureus sigue siendo muy frecuente, ¿cierto? Pero que cada vez menos frecuente el estreptococo, que no es obviamente algo que vamos a despreciar, pero que enterococo es una bacteremia que sí estamos viendo los registros cada vez mucho más frecuente como una bacteremia asociada a endocarditis. En las endocarditis más frecuentes, que son sobre válvula nativa, Staph aureus y Streptococcus son los gérmenes más frecuentes, como vemos al principio de la charla, pero no es despreciable las bacteremias por enterococos, 13%. Esto es un registro europeo. Recuerden que en el registro AIS que acabamos de ver, en el 2000-2005 hasta hoy la bacteremia era un 9%. Aquí ya en el registro del Euroendo de los últimos años estamos viendo una bacteremia que subió al 13, casi 14%. Y cuando estamos hablando de marcapasos, cardiofibriladores, vean que la bacteremia muy frecuentemente también es asociada a enterococos, pero que el germen más frecuente es la flora de la piel, Staphylococcus aureus meticinosensible y los coagulasa negativos, que son el 12%. Ahí aparece una mayor prevalencia de flora de la piel, obviamente, por todo lo que representa la implantación. No hay que perder de vista que hay gérmenes que uno pensaría que no, los bacilos gram negativos, pseudomonas, serratias, son muy frecuentes cuando implantamos dispositivos o un ambiente hospitalario, y que Coxiella burnetii, a pesar de que es un criterio mayor y a pesar de todo el morbo que nos puede generar todas las serologías y la curiosidad, hace parte del menos del 1% de las endocarditis, lo cual nos tranquiliza porque digamos que esos pacientes suelen tener hemocultivos negativos. Entonces, digamos que se designó Enterococcus fecalis como un germen típico para endocarditis infecciosa, y que digamos que la sensibilidad para correctamente, cuando tenemos una bacteremia por enterococos, nos aumenta la sensibilidad de todos los estudios para endocarditis más o menos de un 70 al 96%. En cuanto a los hemocultivos, digamos que hay unas técnicas apropiadas porque los hemocultivos son la base del tratamiento antibiótico, porque afortunadamente muy frecuentemente son positivos y porque nos pueden dirigir la terapia. Entonces, cuando estamos hablando de endocarditis infecciosa, no son dos, son 3 botellas y 3 sets de hemocultivos de 10 mililitros con 30 minutos de diferencia entre cada uno de ellos y en sitios distintos. Evitar los accesos venosos centrales porque son muy susceptibles a contaminación, y los hemocultivos se deben incubar en atmósfera aeróbica y anaeróbica. Siempre deben estar rotulados como sospecha de endocarditis, y obviamente los laboratorios deben estar completamente instruidos de que si encuentran esos hemocultivos positivos tienen que llamar inmediatamente a infectología, cardiología y al grupo de endocarditis del hospital, porque se le puede hacer hoy en día técnicas tan valiosas como el MALDI-TOF para poder determinar tempranamente el perfil de esas bacterias. No hay que esperar a que el paciente haga fiebre para tomarle hemocultivos. Esto es muy importante porque todavía está en algunos centros la tradición de esperar a ver si hace fiebre para tomarle los hemocultivos. La gran mayoría de los hemocultivos van a estar persistentemente positivos, y el laboratorio debe estarnos informando sin necesidad de estar llamando cómo van los hemocultivos. El aislamiento microbiológico es clave para el resto del tratamiento, y por eso tenemos que hacer todos los esfuerzos, y no nos sobra cuántas veces lo digamos, de tomar esos hemocultivos antes del antibiótico, sin retrasar obviamente, porque eso puede empeorar el pronóstico del paciente. Y que hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar bacteremias de cocos gram positivos con solo un hemocultivo positivo. La idea es, por eso el criterio mayor es 2 o más, y preferiblemente 3 de 4 hemocultivos que salgan positivos. Esto es otro dato muy importante, digamos que hay varios registros, el Euroendo, el ICE, el GAMES y el registro internacional, que nos habla un poquito de cómo se comportan las endocarditis infecciosas en TAVI. Eh, si bien es cierto que son 250 pacientes, vean lo que nosotros hablamos, los enterococos en TAVI son muy frecuentes. Obviamente el germen más frecuente
son los estafilos, bien sea catalasa coagulasa positivos, bien sea otros tipos de estafilos, pero son los gérmenes más frecuentes. Los estreptococos en una TAVI no son tan frecuentes, más o menos el 7% de ese registro, y el 24% fueron por especies enterococos. Así que los estafilos coagulasa positivo y coagulasa negativo, junto con enterococos, deben ser los gérmenes, y estreptococos obviamente, pero deben ser los gérmenes que tenemos que pensar a la hora de definir una terapia antibiótica empírica. ¿Qué pasa cuando los hemocultivos son negativos? Cuando los hemocultivos son negativos, uno tiene que buscar generalmente cosas frecuentes, no cosas infrecuentes. No necesariamente busque cebras. Vean que la cebra, que es Coxiella burnetii, es menos del 1%. Y lo más frecuente es que le hayamos puesto antibiótico antes de la toma de los hemocultivos. Entonces la guía nos dice, hágase las siguientes 4 preguntas porque muy probablemente uno de esos 4 escenarios fue lo que le pasó a su paciente que tiene una vegetación, probablemente fiebre, probablemente falla cardíaca, pero hemocultivos negativos. Lo primero, asegurarnos si le puse un antibiótico antes del hemocultivo. Eso es muy fácil de verificar con todos los registros de enfermería. Y esto es lo más frecuente. Lo más frecuente en hemocultivos negativos es que le pusieron antibiótico antes de la toma de las muestras, bien sea porque estaba choqueado, bien sea porque el servicio no está entrenado para tener todas las alarmas prendidas ante una endocarditis. O la otra, el paciente es candidato a suspender temporalmente los antibióticos para repetir los hemocultivos. Muchas veces cuando le pusimos el antibiótico y le tomamos después el hemocultivo, el paciente sí tiene endocarditis, pero está estable. No tiene complicaciones perivalvulares, no tiene sepsis, no tiene falla cardíaca y tienes una vegetación que realmente no tiene riesgo de embolismo, no mide más de 10 milímetros y tenemos la duda. La guía propone que esos pacientes tan estables podríamos esperar unos días, 48, 72 horas, sin antibiótico y repetir los hemocultivos para esperar si aparece nuevamente bacteremia. Se supone que si tiene una vegetación, ellas son difíciles de tratar y una vez suspendes el antibiótico vuelve a aparecer la bacteremia. Eso es controvertido, lo sé, pero es lo que propone la guía, que podríamos plantearnos ese escenario. Hemocultivos negativos, paciente muy estable, podríamos suspender unos días el antibiótico y tomarle nuevamente los hemocultivos. Lo raro, se puede tratar de un germen fastidioso y difícil de cultivar. Estos pacientes que están aquí a la derecha, esos pacientes usualmente, o estos gérmenes, perdón, usualmente nos dan hemocultivos negativos. Brucella, Coxiella burnetii, hongos, micobacterias, hasta Mycobacterium quimera, todos esos pacientes usualmente tienen hemocultivos negativos y hoy en día no solo tenemos las serologías de anticuerpos IgG, sino también tenemos inmunohistología y muchas veces cuando extraemos la válvula porque hay complicaciones de la misma, en el laboratorio le podemos hacer una secuenciación del fragmento 16S del ribosoma bacteriano y poder identificar el tipo de germen. Así que cuando los hemocultivos son negativos, podríamos pedirle todas estas serologías y ya más adelante aprenderemos un poquito más de ello. Y finalmente, estamos enfrente a una endocarditis no infecciosa. Cuando todo sale negativo, cuando el paciente eventualmente ni siquiera tiene fiebre, tiene de pronto una vegetación, serologías, cultivos negativos, no se comporta como una endocarditis infecciosa, tenemos que comenzar a plantearnos si es una endocarditis no infecciosa. Y es que hay algunos fenómenos trombóticos que pueden generar, en vez de vegetaciones bacterianas, vegetaciones trombóticas como el lupus y los tipo anticuerpos antifosfolípidos, tipo perfil antifosfolípido. Esos pacientes generalmente tenemos que pedirles anticuerpos antinucleares o tenemos que pedirles todo lo que es la beta 2 microglobulina, anticuerpos antimembrana antifosfolípido y obviamente hacer toda la historia clínica completa buscando esas clases de patologías. Pacientes con, por ejemplo, neoplasias activas, puede haber una endocarditis propiamente trombótica asociada a un proceso neoplásico y finalmente si el paciente tiene una prótesis biológica y esta es una prótesis porcina, usualmente le podemos pedir los anticuerpos antiporcino o antiporc.
buscando una alergia del paciente contra la válvula protésica. Recordar que la sensibilidad de la secuenciación del RNA ribosomal de la fracción 16S, la sensibilidad es baja, más o menos de un 41 al 96%, pero que cuando encuentras positiva la secuenciación para estos distintos gérmenes, usualmente la especificidad es muy alta, 90 al 100%. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? El paciente tiene sospecha de endocarditis infecciosa. El paciente con sospecha de endocarditis infecciosa le tomas hemocultivos y miras si los hemocultivos son positivos o negativos. Cuando son positivos, ahorita digamos que la tendencia de infectología es a no esperar el antibiograma porque ellos tienen herramientas muy rápidas como la secuenciación peptídica o como el MALDI-TOF, en donde ellos eventualmente pueden detectar tempranamente resistencias bacterianas. Recuerden, esto pues obviamente no hace parte de los criterios mayores, pero sí nos pueden orientar el tratamiento antibiótico y nos permite ajustar el tratamiento antibiótico mientras sale el antibiograma. Si no tenemos estas técnicas como el MALDI-TOF, podemos esperar el antibiograma del cultivo y tratar de pronto, basados en la tinción grana, intuir qué germen tenemos e intentar ajustar la terapia según los resultados clínicos del paciente. Identificar el germen y obviamente darle terapia antibiótica dirigida según el antibiograma, que es aún la técnica que se considera como estándar para definir las sensibilidades de los microorganismos. Pero si si la endocarditis infecciosa tiene cultivos negativos, pues tenemos que hacernos las 4 preguntas. ¿Será que le ponemos antibiótico previamente? ¿O será que este paciente tiene un germen fastidioso? ¿O será que estamos enfrente de una endocarditis no infecciosa? ¿O de pronto el paciente está lo suficientemente estable como para darnos el lujo de suspender el antibiótico 2 a 3 días y repetir los hemocultivos? Si le hicimos serologías y salieron negativas, pero además nosotros le hicimos PCR, secuenciación genética, tanto a las vegetaciones en la válvula como en sangre, y todo esto nos dio negativo, pedimos ANAS, anticuerpos para el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos o anticuerpos antiporcinos y buscamos una endocarditis no infecciosa. Si nos salen positivas, le pedimos una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa específica del microorganismo y pues ya definiremos el tratamiento para el mismo. Ahí la guía, digamos que nos deja un poquito iniciados de cómo poder enfocar. ¿Será que realmente pedimos serologías indiscriminadamente? ¿Le pedimos IgG de Coxiella burnetii, de Bartonella, de brucelosis? ¿O hay alguna otra forma? Realmente los expertos en endocarditis nos hablan de que una historia clínica bien hecha nos puede aumentar mucho la rentabilidad de las serologías. Porque si hacemos una historia clínica muy completa, podemos encontrar, por ejemplo, en esta tabla a la derecha que no planteo leerla toda, ni más faltaba, pero sí para destacar que si tú haces una historia clínica completa y después te sientas a mirar los factores de riesgo del paciente, un paciente con antecedente de alcoholismo, cirrosis, por ejemplo, tendría más probable una bartonelosis, o aeromonas o listeria. Si el paciente está quemado, una unidad de cuidados intensivos o de quemados, estafáureos o bacilos gram negativos o hongos, perdón, esos pacientes tienen gérmenes mucho más frecuentes. Otros, muy curiosas, pacientes con gatos o perros en casa, Bartonella, Pasteurella, pacientes que tienen contacto con leche sin pasteurizar o leche contaminada o animales de granja, brucelosis o Coxiella burnetii, pacientes que son habitantes de calle, bartonelosis, lesiones gastrointestinales, Streptococcus galloliticus, antiguamente bovis, enterococos, clostridium o clostridioides mejor, y pacientes, por ejemplo, que están recién trasplantados, aspergillus, que es otro germen que tenemos que buscar y que más adelante dentro del tratamiento la guía nos va a hablar. ¿Qué le pedimos? Entonces, si pensamos basados en nuestros factores de riesgo, que les recomiendo le echen una repasada a esta tabla, dependiendo si es Brucella, Coxiella o Bartonella, le podemos pedir las serologías que la guía nos habló. Las endocarditis con cultivos negativos realmente son algo raras. Los registros antiguos nos hablaban de 5 al 10%. El euroendo nos habló más o menos de un 10 al 20%. Y esto probablemente porque muchos de nuestros protocolos mentales hablan que los pacientes con fiebre debe ser igual a antibiótico. Esto probablemente es un error
cuando vemos pacientes con fiebre en un ambiente hospitalario. Entonces que si sigue haciendo fiebre basta con escalonarnos de antibiótico y esperar a ver qué pasa y pedirnos, no. Realmente cuando hay una fiebre persistente deberíamos siempre tener nuestro diagnóstico diferencial de endocarditis infecciosa. Entonces vean que esta revisión ya nos bota un número muy importante. No solo es la más frecuente, ya nos dicen qué tanto. La causa más frecuente de endocarditis con cultivos negativos es que le pusieron antibiótico antes de los hemocultivos y esto se ve en el 45 al 60% de las endocarditis con cultivos negativos. De hecho, cuando le pones antibiótico antes de tomarle un cultivo, bajas la rentabilidad de ese hemocultivo en 35 al 40% de detectar un germen que esté causando la vegetación. Pero que cuando la endocarditis con cultivos negativos le hacemos serologías, que es lo que nos recomienda la guía de Escardio, nos suele hacer el diagnóstico hasta en un 77% de los casos de endocarditis infecciosas. Finalmente, simplemente tocar que las endocarditis trombóticas no infecciosas es muy frecuente que sea marántica en pacientes con estados hipercoagulables, generalmente secundarios a tumores como cáncer de mama, pulmón, próstata, ovario, colon. Estos pacientes generalmente se anticoagulan, pero aún así tienen un mal pronóstico, un alto riesgo de muerte, no solo por la endocarditis, sino por las comorbilidades que le generan un estado de hipercoagulabilidad. También están las endocarditis autoinmunes y aquí entra la de Lehmann-Sachs. Siempre considerar lupus eritematoso sistémico que suele comprometer válvulas en un 15 al 75%, valvulitis, engrosamiento valvular. Entonces esos pacientes tenemos que pensar que hay un daño valvular estructural que los predispone a que se forme un trombo y que fueron tan de buenas que no hicieron bacteremia y solo fue una endocarditis trombótica no infecciosa. Siempre hay que pensar en el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y recordar que la endocarditis infecciosa también puede generar un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, es decir, que si alguien de pronto le pide anti-beta-2 microglobulina o anticuerpos antifosfolípidos o anticardiolipinas, si salen positivos no necesariamente es una endocarditis no infecciosa. La endocarditis infecciosa también puede aumentar los anticuerpos antifosfolípidos. Estos pacientes toca manejarlos con pinzas, muy juiciosamente, muy enfocados, muy concentrados y en la mano con la realidad del paciente, con su escenario clínico y con infectología. Finalmente, un escenario muy raro en pacientes con válvulas biológicas porcinas implantadas en los últimos 6 meses, pues pueden hacer alergias a esas válvulas y se les pide los anticuerpos antiporcinos. Pasemos a la parte de imágenes, que ya es la parte final de esta primera parte de endocarditis infecciosa. El abordaje de la endocarditis infecciosa suele ser por imágenes multimodal para la toma de decisiones. Partimos de un ecocardiograma transtorácico, se le hace al 95% de las series de endocarditis, luego un ecocardiograma transesofágico si tenemos dudas, un PET scan, una cardioresonancia o una resonancia cerebral, un TAC cardíaco o un TAC de cuerpo total u otras imágenes adicionales. Ya hablemos de la imagen más frecuentemente utilizada y la inicial, la de primera línea para endocarditis infecciosa, y es un ecocardiograma transtorácico. Usualmente nos puede hacer el diagnóstico de un criterio mayor, nos habla y rápidamente a la cabecera del paciente nos puede hablar del compromiso hemodinámico, del compromiso valvular, muchas veces nos ayuda a establecer compromisos perivalvulares, muchas veces y generalmente nos permite medir la vegetación, si mide más de 10 milímetros como en este ejemplo propio de nuestro servicio. Aquí la ventana es terrible porque el paciente pues estaba intubado y obviamente estaba críticamente enfermo, pero vean cómo estos pacientes tienen vegetaciones y cómo aquí se demuestra de una forma muy ilustrativa lo que nos enseñan los textos de endocarditis. Generalmente las vegetaciones infecciosas suelen ser sobre la cara auricular de las válvulas mitral y tricúspide o sobre la cara ventricular de las válvulas aórtica y pulmonar. Usualmente esas vegetaciones prolapsan a través de la válvula y generan insuficiencias que suelen ser severas. Vean aquí cómo el chorro genera un efecto de coanda y contamina la vena pulmonar, nada más ya lo vemos desde el eje paraesternal. Y además estas vegetaciones es muy difícil
diferenciarlas de una vegetación trombótica o de un trombo valvular, pero usualmente los trombos valvulares los describen más como imágenes serpenginosas, pero eso no necesariamente va a descartarnos una sobreinfección bacteriana o una vegetación bacteriana. Entonces el ecocardiograma transtorácico es una herramienta muy útil que no solo nos hace el diagnóstico, bueno, al criterio mayor, también nos puede permitir detectar complicaciones, también es rápido, también es fácil, se puede hacer en pacientes inestables, de ahí este ejemplo y por eso les traje las ventanas difíciles para que se acuerden de que se puede hacer rápidamente y además nos puede establecer, y este es el mejor estudio junto con el transesofágico, nos puede establecer el compromiso hemodinámico valvular para la toma de decisiones desde el punto de vista de cirugía cardiovascular. Entonces el ecocardiograma es una excelente herramienta, una primera imagen que se debe hacer de cara a una endocarditis, pero que tiene también sus debilidades. Fortalezas, tiene una muy buena rentabilidad diagnóstica en endocarditis por válvulas nativas. Pues también es aceptable para válvulas protésicas, pero aquí es preferible el ecocardiograma transesofágico sobre el ecocardiograma transtorácico. Tiene una exactitud más o menos aceptable cuando estamos hablando de endocarditis asociada a dispositivos electrónicos y electrodos. Nos permite evaluar rápidamente la cabecera del paciente y sin mayor demora la función valvular y el estado hemodinámico y las consecuencias propiamente del daño valvular. Nos permite hacer una aproximación pronóstica, nos permite establecer el riesgo embólico toda vez que las lesiones que miden más de 10 milímetros y o están pediculadas tienen un alto riesgo embolígeno. Está disponible casi en todos los centros de complejidad. Es fácilmente utilizable en pacientes críticamente enfermos. Es útil para el seguimiento. Se puede repetir varias veces sin grandes recursos y no irradia al paciente. Pero lógicamente, como cualquier arma, tiene sus debilidades por más buena, por más agradable que sea como la ecocardiografía. Debilidades, digamos que son difíciles de ver algunas regiones como el tracto de salida del ventrículo derecho, para esas endocarditis 2.4% de las endocarditis que son de la válvula pulmonar. Entonces tienen mucha limitación, digamos, de endocarditis del lado derecho y esto es especial, en especial para el ecocardiograma transesofágico. Tiene una limitada sensibilidad para las complicaciones perivalvulares, en especial cuando estamos enfrente a una válvula protésica y en especial cuando es una prótesis mecánica. Tiene limitaciones en sensibilidad para endocarditis asociadas a dispositivos electrónicos y ahí tenemos que apoyarnos probablemente del PET scan. No nos permite hacer rápidamente una visualización de las complicaciones periféricas o lesiones distales y generalmente pues no está exenta de las complicaciones de ecocardiograma transesofágico, pero aquí todos sabemos que la posibilidad de una complicación del procedimiento de ecocardiograma transesofágico es menor del 1% y cuando mira las series inclusive 1 en 10.000, ¿sí? O sea, es relativamente seguro, aunque la guía nos dice, ojo, eso igual sigue siendo un procedimiento invasivo. Cuando le pedimos un ecocardiograma transtorácico a una endocarditis y cuando elegir el ecocardiograma transesofágico, siempre deberíamos hacer un ecocardiograma transtorácico cuando sospechemos endocarditis infecciosa. ¿Qué tiene mala ventana? No importa, hazlo. Va a llegar más rápido, va a ser más fácil. El paciente, si está críticamente enfermo, va a ser mucho más cómodo para el paciente. Y le pedimos ecocardiograma transesofágico cuando el ecocardiograma transtorácico no nos deja tranquilos, no es diagnóstico, por ejemplo una mala ventana, cuando nuestra sospecha clínica es muy alta y el ecocardiograma nos llega negativo, el transtorácico, o cuando queremos precisar mejor las complicaciones asociadas a la endocarditis, también cuando estamos en escenarios complejos como prótesis valvulares o CDIs, marcapasos, dispositivos electrónicos. También nos permite o es recomendable hacer un control 5 a 7 días después del inicial si ese ecocardiograma inicial fue inconcluso. El ecocardiograma transesofágico es una herramienta muy valiosa para descartar complicaciones o confirmarlas, sobre todo las que son perivalvulares, que son difíciles de observar en el ecocardiograma transtorácico, por lo menos para la gran mayoría, digamos, de las personas que no son expertos en imágenes. Y realizar un ecocardiograma debería ser una opción muy
razonable en ciertas bacteriemias, como la de Staphylococcus aureus. Pero ven que aparece esto. Ya no solo una bacteriemia Staphylococcus aureus tiene una indicación 2A de un ecocardiograma, también la bacteriemia por Enterococcus fecalis y algunas bacteriemias por Streptococcus, sobre todo viridans. ¿Cuándo lo repetimos? Ante la sospecha de complicaciones. ¿Cómo se nos van a manifestar una complicación de endocarditis? Esos pacientes que durante la evolución tienen nuevos soplos o que generan embolismos de novo o que tienen fiebre o bacteremia persistente o recurrente o ante las complicaciones como bloqueos auriculoventriculares o falla cardíaca. Así es como se presentan las complicaciones por endocarditis infecciosa. Es lo que tenemos que mirar todos los días que evolucionamos nuestros pacientes con endocarditis infecciosa. También para descartar las complicaciones de endocarditis infecciosa cuando vamos a iniciar el tratamiento oral. Todo paciente a quien le propongamos tratamiento oral para una endocarditis, que lo veremos en el POET más adelante, debe tener antes de irse para la casa un ecocardiograma previo al alta, y este generalmente debe ser transesofágico. Puede ser razonable un control para descartar complicaciones silentes, 2A, ¿cierto? Y esto generalmente lo hacen casi todo el mundo, y es que se encuentra una endocarditis infecciosa en el ecocardiograma transtorácico, pide el trasceso para mirar bien que no tenga complicaciones perivalvulares. Siempre durante la cirugía de endocarditis infecciosa se recomienda un ecocardiograma, y siempre al terminar la terapia para poder dejar un referente en el futuro. Sabemos que algunas endocarditis completa la terapia antibiótica, hay erradicación completa bacteriana, pero persisten con una vegetación. Entonces es bueno tener un referente de la vegetación para más adelante saber si crece, si se mantiene o desaparece para futuros eventos, por ejemplo, nuevos episodios febriles. Hablemos del TAC cardíaco, la novedad de la guía. ¿Qué papel tiene? Tiene ciertas fortalezas que se llevan a veces al ecocardiograma. Por ejemplo, es muy bueno para encontrar complicaciones perivalvulares, en especial periprotésicas, pero en general, tanto nativas como periprotésicas. Usualmente es aceptable para encontrar engrosamientos valvulares, vegetaciones, perforaciones o fístulas. También es útil para evaluar la permeabilidad venosa en caso de que estemos planeando o estudiando endocarditis asociadas a dispositivos. Muchas veces podemos completar este estudio con una coronariografía, sobre todo en aquellos pacientes con endocarditis de válvula aórtica, en donde de pronto la lesión es pediculada o es muy grande y nos da de pronto la preocupación de que un cateterismo pueda desprender, romper la vegetación o generar siembras, por ejemplo, en las coronarias. Y finalmente, puede ser realizado en algunos pacientes con cierta inestabilidad hemodinámica, pues porque podemos trasladarlos a la sala, pero realmente esto hay que individualizarlo, no todo paciente inestable puede ir a un TAC cardíaco, eso toma tiempo y muchas veces también toca cuando están taquicárdicos, defendiéndose contra una infección, pues no se puede gatillar con el electrocardiograma. Debilidades, generalmente no es tan bueno cuando la vegetación mide menos de 10 milímetros, así sea la válvula nativa protésica, no nos da una función valvular y esto es la gran fortaleza del ecocardiograma, cosa que amamos en el Hospital Militar Central. Usualmente no nos permite visualizar o diferenciar entre edema e infección del bolsillo del marcapasos o del dispositivo que le tengamos. Tiene una limitada exactitud o precisión diagnóstica para infecciones relacionadas con dispositivos electrónicos implantados. Las especificaciones del escáner pueden hacer variar mucho la sensibilidad y especificidad del estudio, entonces usualmente lo que vemos en los artículos de punta de endocarditis, hablando de TAC cardíaco, nos hablan de artículos de centros con TAC con muchísimos detectores, con mucha tecnología, con todos los software posibles, pero es una realidad y sobre todo en nuestro medio que algunos hospitales tienen lo que hay y tienen para hacer TAC cardíaco, pero la tecnología de pronto no es la misma de la que vemos en artículos o en guías del 2023. Entonces eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y también otra cosa es que necesita una experticia para ser adecuadamente interpretada. Finalmente, lo que sabemos, pues obviamente hay que ponerle contraste y vamos a irradiar al paciente y pues hay que planearlo muy bien cuando tiene esos factores de riesgo. Otras modalidades, entonces el TAC cardíaco es más exacto para mirar complicaciones periprotésicas que el ecocardiograma, inclusive transesofágico.
La TAC tiene la ventaja de que lo podemos extender y podemos hacer coronariografía, inclusive hacer todo el TAC de abdomen, tórax, inclusive cerebral, para mirar si hay embolismos distales, porque esto puede definir la indicación quirúrgica y es excelente para planificar cirugías, ¿cierto? Para adicionar un TAC coronario en pacientes en donde consideramos que de pronto una coronariografía por hemodinamia puede ser muy riesgosa. En cuanto a la resonancia, realmente no tiene mayores ventajas la cardioresonancia sobre el TAC o el ecocardiograma, y el papel más bien de la resonancia es para buscar complicaciones neurológicas, inclusive asintomáticas. Hay estudios que nos muestran que más o menos un 60, inclusive hasta el 80% de los pacientes con endocarditis infecciosa tienen algún tipo de manifestación intracraneal, como aneurismas micóticos, microembolismos, embolismos grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la resonancia es muy útil en aquellos pacientes que sospechamos embolismos distales, en este caso espondilodicitis, que requiere un tratamiento también extendido y que probablemente puede inclusive llegar a requerir un tratamiento quirúrgico. ¿Y qué papel tiene el PET scan? El PET scan, y también vamos a hablar del SPECT con leucocitos marcados, tiene una alta sensibilidad para endocarditis protésica. Esto es muy importante. Son muy buenos detectando complicaciones perivalvulares periprotésicas. Pueden evaluar la extensión local de la infección. Usualmente nos permiten evaluar la infección más allá de una prótesis valvular. Y esto es una de las fortalezas, y es que cuando hacemos el PET scan del cuerpo podemos observar zonas hipermetabólicas en el bolsillo marcapasos, en cuyo caso sería muy, muy, muy patognomónico de infección del bolsillo en marcapasos. Si queremos aumentar la especificidad, le podemos pedir un SPECT con leucocitos marcados y nos va a hacer hipercaptación a nivel del bolsillo en marcapasos o en las derivaciones, y esta es la gran fortaleza del PET scan sobre el eco y el TAC, y es que nos permite puntualizar mejor si hay una infección de los cables del dispositivo electrónico, bien sea marcapasos o CDI, o inclusive infección del bolsillo, que las otras imágenes se quedan muy atrás de ello. Grandes debilidades: tiene una baja sensibilidad en válvulas nativas. Otra gran debilidad, al igual que el TAC, no son tan buenas para vegetaciones pequeñas, en este caso menores de 5 milímetros. Tampoco nos ofrece la información del estado valvular, del compromiso hemodinámico valvular, y aquí se los lleva por mucho los ecocardiogramas. También irradia al paciente. No se puede hacer inestabilidad hemodinámica. Recuerden que el ayuno de estos pacientes no es de 8 horas para el PET scan. Estos pacientes junto con sarcoidosis, el ayuno generalmente es 12 horas, o sea, es más molestia para el paciente. Y además esto no lo puede leer cualquiera, requiere una experticia especial para interpretar el PET scan o el SPECT de cara a una endocarditis infecciosa. Entonces algunos dirán, bueno, yo no le hago el PET scan porque, bueno, si el paciente tiene una válvula protésica, va a ser muy difícil si nos da hipermetabolismo perivalvular, porque eso puede ser también reparación valvular, entonces de pronto ahí me confundiría un poco. Eso ya está especificado. Digamos que en los primeros 3 meses después de una prótesis valvular es donde más pueden haber dudas acerca de si la hipercaptación y el hipermetabolismo eh, de perivalvular protésico es por la reparación propiamente del procedimiento o es por una vegetación. En realidad, cuando hay una endocarditis valvular protésica, la hipercaptación usualmente o es focal o es difusa pero heterogénea. Ven aquí como es puntiforme, inclusive probablemente hay por acá una siembra o un ganglio. Y las que realmente la hipercaptación, digámoslo así, o los cambios propios de una cirugía que no tiene endocarditis en los primeros 3 meses, que es en donde uno espera que de pronto pueda haber algo de hipermetabolismo, es homogéneo, ¿cierto? Y es difuso alrededor de toda la válvula. Vean la gran diferencia entre un posoperatorio sin endocarditis, vea que es homogéneo, la hipercaptación, o más bien el metabolismo de ese marcador de la fluorodesoxilucosa es más bien bonito, homogéneo. En cambio la endocarditis es heterogéneo, puntiforme o es focal, o de pronto estamos de buenas y no capta.
pues si no capta definitivamente no hay ni endocarditis y tampoco está reparando la válvula. Pero aquí está el gran fuerte del PET scan y el SPECT con leucocitos marcados. Vean cómo en este caso que nos trae la guía de infecciones de dispositivos, también de el Journal Europeo de Medicina Nuclear, es que no solo nos puede mostrar el hipermetabolismo a nivel del cable, en este caso un marcapasos, también nos muestra que hay hipermetabolismo y hipercaptación a nivel del bolsillo. Cuando encuentras eso, no hay ni forma de que le dejes ese dispositivo ahí, toca sacar, como veremos dentro del tratamiento, es una indicación 1, de extraer todo el material del dispositivo y pues tocará esperar al tratamiento antibiótico y ahí sí cambiar en un sitio distante, preferiblemente con otro material pues obviamente limpio. Entonces aquí simplemente lo marcaba por si se me olvidaba. Aquí está el hipermetabolismo en el bolsillo de marcapasos. El tag inicial, pues uno ve ahí el bolsillo, el dispositivo, pero pues no ve gran cosa. Pero cuando le hacemos el SPECT a esa misma imagen, entonces encontramos que hay hipermetabolismo y también que hay, pues obviamente el realce a nivel de las imágenes propiamente en la tomografía que le hicimos en tiempo real. Entonces las indicaciones, las recomendaciones del PET scan en endocarditis infecciosa es que debería ser considerado indicación 2A en pacientes con una alta sospecha de infección de endocarditis infecciosa asociada a prótesis valvulares o dispositivos electrónicos intracardíacos, implantados intracardíacos. Y que 2B para aquellos pacientes en quienes sospechamos que pueden tener, pues obviamente nuestra endocarditis, pero también para extenderlo a todo el cuerpo y mirar si hay embolismos asintomáticos, es una indicación 2B. Resulta que hay dos abordajes, como veremos ahorita en las siguientes 2-3 diapositivas, y es que uno puede buscar embolismos de dos formas. Una, esperar a que te hagan la manifestación clínica, que tiene una mejor recomendación, u otra, pedirlo de una vez apenas le haces el diagnóstico de endocarditis para buscar rápidamente dónde hay embolismos distales y esto ayudará a definir más rápidamente la indicación quirúrgica. Entonces, consideran un PET scan ante la sospecha de endocarditis infecciosa en válvula protésica, tiene una indicación 2A, y en dispositivos electrónicos 2B, en especial cuando estamos sospechando infección del bolsillo. Esto es difícil cuando estás manejando en conjunto con servicios como Electroficio. Obviamente uno nunca va a pensar que se equivocó. Entonces de una vez uno pide el PET scan para buscar el bolsillo, infección del bolsillo y no se pone a preguntarle a nadie. O complicaciones distantes a vegetación porque el PET scan nos permite y el SPECT también nos permiten extender el estudio a todo el cuerpo y las vegetaciones o las siembras distales por embolismos también van a mostrar hipermetabolismo y van a mostrarse brillantes en esas tomografías como lo acabamos de ver. Entonces un PET scan en manos expertas puede reclasificar hasta un 27% de endocarditis posibles a definitivas y eso es muy importante. Entonces, aunque la guía Escardio del 2023 le da mucha fortaleza al PET scan, el ACC, uno después de revisar sus artículos de evaluación y revisión de endocarditis, lo que no te cuenta la literatura, es que el PET scan realmente requiere un experto. A veces no es tan fácil en los posoperatorios diferenciar entre endocarditis versus la reparación valvular propiamente dicha. Aquí no lo mostraron muy bonito las guías de Escardio, pero ellos dicen que obviamente eso tiene su complejidad y que al no estar ampliamente disponibles es muy difícil manejarlo como una opción atractiva dentro de los criterios mayores. Las sensibilidades, siempre muy importantes que nos preguntan en todas las revistas, entonces del ecocardiograma transtorácico, la sensibilidad es de un 40 al 50% en válvulas protésicas, el ecocardiograma transesofágico en válvulas protésicas, la sensibilidad se aumenta de un 40 al 82 al 96% en ecocardiograma transesofágico y la especificidad se mejora un 86%, el TAC cardíaco usualmente tiene una sensibilidad muy buena, en perforaciones no es tan buena, 50%, pero en complicaciones periprotésicas
es una sensibilidad aceptable, abscesos pseudoneurismas 60% y fugas paravalvulares 50%. Aquí sí es mucho mejor el ecocardiograma transesofágico, que tiene una mejor sensibilidad, 100% en fugas paravalvulares. De perforaciones es mucho mejor la sensibilidad del ecocardiograma transesofágico, 87% versus el TAC, pero la sensibilidad para detectar abscesos y pseudoneurismas es menor, 40%, cuando se compara con el TAC, 60%. El PET scan tiene una sensibilidad en endocarditis protésica, de válvula protésica, muy alta, 73 al 100%, especialidad 71 al 100%. Esto varía mucho dependiendo del momento en el que lo tomes del postoperatorio, la lectura y el equipo que estés utilizando. Y los leucocitos radiomarcados tienen una sensibilidad del 64 al 90%, una especificidad del 100% para endocarditis de válvula protésica. ¿Cómo es el abordaje multimodal? Entonces, después de esa modificación de criterios de las cardio de Duke, y es que en una endocarditis de válvula nativa, pues obviamente tenemos la clínica, la microbiología y toda la evaluación que ya acabamos de hablar, que es esta parte de una clase 1, hacer la valoración clínica completa, pedir hemocultivos, serologías cuando sea necesario, nuestro ecocardiograma transtorácico y nuestro ecocardiograma transesofágico. Vean que aquí los pusieron juntos, los sumaron, no dijeron o, dijeron más. Entonces ahí tienes un paciente a quien le descartaste el diagnóstico, pues bueno, ahí ya no vamos a hablar más de ese paciente. O tienes al paciente a quien le hiciste el diagnóstico definitivo, hemocultivos, positivos gérmenes frecuentes, vegetación bacteriana, en un paciente además que tiene todo el escenario clínico, endocarditis definitiva. Entonces le vamos a pedir un ecocardiograma transesofágico si sospechamos complicaciones paravalvulares, indicación 1 para hacerle un TAC. Primero ecocardiograma transesofágico, y si tenemos la sospecha de complicaciones, TAC, cardíaco, indicación 1. Ojo, indicación 1. Si el paciente tiene síntomas sugestivos de una complicación distal extracardíaca, embolismos pulmonares, esplénicos, cerebrales, indicación 1 para hacerle imágenes de todo el cuerpo y cerebrales, y aquí toma mucha importancia el PET scan o la resonancia magnética cerebral y o resonancia magnética cerebral. Si no hay clínica de embolismos distales, si no hay clínica de complicaciones extracardíacas, hacerle esas imágenes como resonancia cerebral e imágenes PET scan para buscar siembras o embolismos distales tiene una indicación 2B. Eso sí depende de cada servicio. Pero puede pasar que nuestro diagnóstico sea posible. Es decir, que todavía no la tenemos tan clara. Tenemos un criterio mayor y uno menor. Tenemos de pronto dos o tres menores. Esos pacientes podemos repetirle los hemocultivos. Si los iniciales son negativos o dudosos, le deberíamos repetir un ecocardiograma transtorácico y o transesofágico a los 5 a 7 días. No esperar más, ¿cierto? No esperes más. La mayoría de los embolismos son en las primeras 72 horas y en la primera semana, es decir, son en la primera semana, pero en especial en las primeras 72 horas mientras se instaura el tratamiento antibiótico, y pedirle un TAC cardíaco para diagnosticar lesiones valvulares. Pero aquí la diferencia entre nativa y protésica es que nosotros tenemos que buscar entonces criterios menores, ¿cierto? Es posible, todavía no tenemos el diagnóstico claro, entonces le pedimos la resonancia magnética cerebral y el PET scan o el SPECT con leucocitos marcados. La endocarditis por válvula protésica se maneja igual. Un escenario clínico apropiado, buscamos si tiene diagnósticos definitivos. Si tiene el diagnóstico definitivo de endocarditis infecciosa, miramos el ecocardiograma transesofágico. Si sospechamos complicaciones paravalvulares, angiotac. Esto tiene mucha fuerza porque tiene mejor sensibilidad que el ecocardiograma, por ejemplo, para abscesos, para pseudoneurismas. Ya lo acabamos de ver. Si hay síntomas de embolismos o complicaciones distales, la resonancia cerebral y el PET de todo el cuerpo, pero si no tiene síntomas sigue siendo indicación 2B. Lo único que cambia con la válvula nativa es cuando el diagnóstico es posible, porque igual le vamos a repetir los hemocultivos, porque igual le repetiremos el ecocardiograma transesofágico transtorácico 5 o 7 días después, indicación 1, 5 o 7 días, no es 14 días, 5 o 7 días, el TAC cardíaco o el PET para buscar complicaciones. Vean que esto aquí no lo mencionan, entonces aquí es la gran diferencia,
que aparece el PET scan y el TAC cardíaco como indicaciones 1, como opción atractiva para terminar de puntualizar si la válvula protésica está infectada o no. Y también hay otra indicación distinta a la nativa, y es que a estos pacientes le podemos pedir un SPECT con leucocitos radiomarcados como opción para buscar la endocarditis, y también buscamos evidencia de criterios menores con una resonancia magnética cerebral y el PET scan extendido a todo el cuerpo o el SPECT con leucocitos marcados. Y también hablaremos de una endocarditis relacionada con dispositivo electrónico implantado intravascular en un terreno clínico apropiado. Pues hacemos todo lo que aprendimos, la clínica, examen clínico completo, hemocultivos, ecocardiograma transtorácico, transesofágico. Pero acuérdense que este se queda un poquito corto en cuanto a infecciones del bolsillo o vegetaciones de los electrodos. Pero si tenemos el diagnóstico definitivo, pues ya, le hacemos todo el tratamiento que hacemos y explantamos el dispositivo con todo y cables, siempre y cuando obviamente sea posible. Esto hay que hablarlo con electrofisiología. Y si el diagnóstico es posible, indudablemente repetimos los hemocultivos, hacemos un ecocardiograma transtorácico tras eso 5 a 7 días después, pero aquí hay mucha importancia en el PET scan para mirar si hay una infección del bolsillo, porque la infección del bolsillo es también una indicación 1 para explantar el dispositivo. Buscamos embolismos pulmonares, estas endocarditis son del lado derecho y los embolismos no son a cerebro generalmente, sino son a pulmón, y por eso buscamos ahí los embolismos pulmonares. Buscamos criterios menores, hacemos el TAC completo de tórax y le hacemos un un PET scan para buscar las infecciones del dispositivo, pues eso probablemente ya lo vimos aquí. Aquí terminamos la primera parte de la charla. Si me acompañaste hasta aquí, muchas gracias. Y ya nos veremos en la segunda parte de la semana que viene del tratamiento de endocarditis infecciosa. Muchas gracias.